¿Son algunos pecados peores que otros? ¿Hay una manera de saber si algún pecado es más grave o es más leve? ¿Qué consecuencias trae? En el día de hoy, continuando con el estudio sobre el pecado, yo te invito a que me acompañes y que podamos analizar estos temas a través de la palabra de Dios. En estos tiempos, donde todo es acelerado y la presión de los problemas cotidianos es constante, todos necesitamos de minutos de esperanza. Continuando con la serie sobre el pecado, para ir cerrando, hemos visto varios factores, cómo trabaja, cómo funciona, consecuencias. Ahora surge una pregunta: ¿hay pecados que son peores que otros? ¿Podríamos clasificar o hacer una clasificación de los pecados? ¿Cómo diferenciar si tal o cual pecado es más grave o no hay alguna diferencia entre los pecados? Primero que nada tenemos que entender lo siguiente, que en sí el pecado ya produce la separación y la distancia de Dios con el ser humano. Esa es la primera consecuencia. En eso no hay diferencia, no hay pecado grande o chico, no hay pecado inocente, por así decirlo, o con algún justificativo, o algún pecado demasiado grave. Pero hay que entender que sí se pueden clasificar el pecado conforme a las consecuencias que trae. ¿Por qué? Porque el pecado, de por sí, la primera consecuencia que trae delante de Dios es la separación. Eso ya es algo inevitable. Pero hay pecados, dependiendo del pecado que se cometa, traen consecuencias, mayores consecuencias. Trae como consecuencia el castigo de Dios, y no solamente eso, trae consecuencia el castigo de la ley natural en el país o en la sociedad en la que vivimos. También trae consecuencias en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en nuestra vida cotidiana. O sea que las consecuencias sí se pueden determinar en base al tipo de pecado que uno comete. La Biblia cuenta la historia de Sodoma y Gomorra en el libro de Génesis. Y Dios habla y cuenta en esa parte que el pecado de los habitantes de Sodoma y Gomorra eran extremadamente grave, era demasiado grave ya. Dios condenó el pecado de Sodoma y Gomorra y trajo juicio. Fue tanto y tan grave el pecado de los habitantes de esa ciudad que Dios decidió tomar cartas en el asunto y decidió destruir esa ciudad, porque ya llegó hasta los cielos la gravedad de sus pecados. Entonces Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra. En eso vemos un ejemplo claro de que hay pecados que llegan en gravedad hasta producir el castigo de Dios sobre la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos clasificar algunos pecados? Quiero que entendamos algunas cuestiones, ¿verdad? Y encontré una clasificación en base a 3 puntos. Primera cuestión que tenemos que tener en cuenta: la gravedad del pecado. Sobre eso vamos a basar qué consecuencias traerá en la vida de un ser humano o de una persona. La gravedad se refiere a qué tan profundo o qué tanto abarca ese pecado. Y vemos un ejemplo en Corintios, el 1 Corintios, el capítulo 6, en el versículo 9 en adelante. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos está hablando acá? ¿Sobre qué nos está hablando? En sí, hemos visto que el pecado va desde un simple pensamiento malo hasta el acto más cruel que el ser humano pueda cometer. Pero la Biblia enfatiza sobre ciertos pecados y los nombra bien específicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pecados, en cierto modo, marcan muy profundamente la vida del ser humano. Cuando un ser humano comete estos tipos de pecados, terminan siendo marcados por las consecuencias que trae. Es decir, más o menos son una lista de pecados más graves de lo normal.
Eso no quiere decir que por no cometer estos pecados y por cometer los otros pecados que son más débiles o menos graves, ya estás exento de culpa y de castigo. No, sino que hay que entender de que esto trae consecuencias mayores sobre nuestras vidas. Estos pecados son los que producen y provocan la ira de Dios. Y más que la ira de Dios, aparte de eso, traen realmente y afectan y determinan todo el futuro de nuestras vidas. Las personas que cometen estos pecados que hemos citado normalmente son personas marcadas por la sociedad. Automáticamente afectan su condicionamiento de vida y su forma de relacionarse con la sociedad. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. La Biblia nos enseña y nos exhorta a no descuidar, a no porque no cometemos o yo no cometo ninguno de los pecados que están acá, ya estoy exento de culpa. Yo puedo cometer los otros pecados y con los otros pecados yo me zafo. No, la Biblia nos habla a tener en cuenta y a tener cuidado sobre todos los pecados, sobre todo lo que pueda infringir la ley de Dios. La segunda clasificación, en el segundo grupo está la intención. Tenemos que entender con qué intención se comete. Eso trae consecuencias también. Porque hay que entender una cosa, hay pecados que se cometen sin intención. No es que estoy justificando al pecado, sino que hay cosas que uno comete sin intención o sin conocer. Y podemos ver eso en 1 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 13, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo estaba hablando y estaba contando un poco de su historia, y todos sabemos de que Pablo perseguía a la iglesia y provocaba muerte de los primeros cristianos. No solamente eso, castigaba a los primeros cristianos. Lo que Pablo hacía estaba muy mal, era de ser condenado. Pero Pablo habla y dice: yo hoy puedo hablar por la misericordia de Dios que esto lo hacía yo sin saber, yo no lo entendía. Y no es que Pablo no haya pagado consecuencias con respecto a esto. Durante toda su vida Pablo sufrió muchas persecuciones, sufrió muchos castigos a causa de todo esto que cometió. Pero vemos la gracia de Dios cómo se manifiesta en que Pablo era recibido otra vez por esos hermanos a quienes él perseguía. Eso es lo que produce la misericordia de Dios. Cuando pecamos sin intención, no quiere decir que vamos a estar exentos de la culpa o vamos a estar exentos del castigo, sino que vamos a ser castigados, vamos a recibir el castigo correspondiente, pero la gracia y la misericordia de Dios puede hacer que podamos ser restaurados dentro de la sociedad y podamos ser restaurados con aquellas personas a quienes hemos agraviado. En eso se basa la intención. Hay que entender esa parte. Tampoco podemos agarrar y decir: no, pecamos y después disfrazar esto como que yo no tuve la intención. No se trata de eso, sino que hay que entender bien. Hay veces y hay cosas que hacemos sin saber. Quizás muchos hasta hoy no sabían qué era pecado o qué es lo que significaba el pecado, pero por medio de estos estudios estamos viendo, muchos están entendiendo y saben que lo que estaban haciendo está mal. Muchas veces conozco muchas personas que te dicen: yo esto hacía y yo no sabía que esto estaba mal, había sido esto, estaba mal. Y esas personas, después de darse cuenta, se arrepienten y deciden cambiar. Esas son las personas que habían pecado o que pecan sin intención. No aquellas personas que sabiendo siguen haciendo y después tratan de justificar: no, yo lo hice sin intención. La intención se basa cuando no conoces, pero cuando sabiendo bien hiciste lo incorrecto, entonces no hay falta de intención, sino que lo hiciste intencionalmente. El otro grupo, la otra parte es sobre la cual la Biblia nos amonesta y nos advierte siempre. Están los que pecan con frecuencia, el pecado de frecuencia, los que reiteradamente están pecando, los que tratan y dicen de abusar de la gracia y dicen: no, Dios entiende, Dios perdona. Porque hay que entender una cosa, la Biblia habla y enseña sobre esto.
La Biblia enseña que la gracia de Dios es demasiado grande, que Dios es amplio en perdonar, que Dios perdona muchas veces el pecado y que una vez que Dios perdona, Él sepulta en lo profundo del mar y Él ya no se acuerda de ese pecado. Entonces muchos usan eso como excusa para poder pecar libremente. Y pueden hacer todo total, después yo me arrepiento y pido perdón a Dios. Total, yo arreglo cuentas con Dios al final del día y ya está. Y la Biblia también amonesta y advierte sobre este grupo de personas que deciden pecar frecuentemente sin temor a Dios. Y esa parte lo encontramos, una referencia en 1 de Juan, el capítulo 3. 1 de Juan, el capítulo 3, desde el verso 4 en adelante. El apóstol Juan nos dice así: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muchas veces vemos a personas que dicen, o hablar en nombre de Dios. Vemos a personas que dicen que creen en Dios. Vemos a personas que se llenan la boca y dicen, no, yo demasiado le rezo a Dios, yo siempre me voy a la iglesia, yo siempre me voy en tal fecha, peregrino, yo hago estos sacrificios, yo soy buena gente, yo le sirvo a los demás. Se llenan y cuando hay un momento difícil dicen, no, Dios me va a ayudar. Personas que hoy día tienen la costumbre en sus redes sociales, hacen una foto y ponen un versículo bíblico, dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Tantas cosas, hablando de Dios. Pero, ¿cómo sabemos si esa persona realmente está o es de Dios o está con Dios o que Dios está con él? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos identificar realmente si esa persona es hijo de Dios? Si esa persona realmente le tiene a Dios en su corazón, si realmente le cree a Dios. Es muy sencillo. Dice la Biblia, por su fruto los conoceréis. Y en este pasaje nos enseña y nos muestra que el que hace pecado, sencillamente, el que comete libremente, sin temor, sin pudor, sin miedo a nada, ese es del diablo. Aquel que peca libremente no es de Dios y no le ha conocido a Dios. Aquel que decide pecar campantemente, aquel sin ningún miedo, ese no le ha conocido a Dios. Esa persona no ha conocido a Dios. No ha conocido la gracia y no ha conocido la misericordia de Dios. No ha entendido el propósito de Cristo. Porque dice, Cristo vino para quitar el pecado, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo es que si Él vino para deshacer las obras del diablo, nosotros vamos a estar en la obra del diablo? No podemos. Por eso es que hay que entender. Hoy día todos hablan y mencionan a Dios. Pero ¿quiénes son los que realmente siguen a Dios? ¿Quiénes son los que realmente dependen de Dios y en quienes la presencia de Dios está? Son aquellas personas que deciden no pecar. No quiere decir que no vas a tener fracaso y no vas a tener falencia. Hemos visto, puedes cometer errores, puedes fallar, pero eso no te tiene que llevar a pecar y a cometer libremente las cosas. Porque aquel que hace deliberadamente, libremente, intencionalmente, ese no es hijo de Dios. Aquel que decide infringir la ley de Dios no es hijo de Dios. Es más, dice la Biblia que es hijo del diablo. Es decir, está sujeto al diablo, a Satanás. Tenemos que entender bien claramente esto. En Hebreos también nos advierte sobre esto. En Hebreos el capítulo 10, el versículo 26 y 27, nos habla de esto. Y dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El escritor de Hebreo también nos advierte y nos amonesta sobre esto y nos dice que no hay que pecar libremente. Que una vez que conocemos, que hemos escuchado sobre la palabra de Dios con respecto al pecado, con respecto a qué está mal, a qué infringe la ley de Dios, a qué ofende a Dios, y
después de eso volvemos a hacer y continuamos en obstinación, dice la Biblia que la consecuencia es una horrenda expectación de juicio. Es un horrendo juicio. Es algo que Dios no lo puede atajar. ¿Por qué? Porque ya hemos escuchado, ya hemos visto, ya sabemos lo que está mal, ya conocemos qué ofende a Dios, cuáles son las reglas de Dios, cuáles son las condiciones de Dios, cuál es la ley de Dios. Y con todo eso decidimos voluntariamente hacer lo malo. No queda más remedio que el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Es que Dios ha tenido paciencia, ha tenido gracia, ha tenido misericordia, nos ha mostrado y nos ha hecho entender de que todo este pecado no es porque simplemente Él no quiere que nos divertamos o que Él quiere controlarnos, sino que Él ha estado buscando el bien de la humanidad desde los inicios. Y con todo eso, si nosotros decidimos voluntariamente, intencionalmente continuar en el pecado, no queda más otra que recibir el juicio de Dios. Porque no hemos recibido su gracia, no hemos aceptado su misericordia, sino que hemos recibido su juicio. Al rechazar su gracia, automáticamente aceptamos y abrimos puertas al juicio de Dios. Un día Dios va a tomar cartas en el asunto. Un día Dios va a intervenir sobre la humanidad. Y un día todos nos vamos a presentar delante de Dios. Y ahí vamos a ser juzgados. Y ahí van a ser probadas nuestras obras y vamos a ser examinados a la luz de su gracia, a la luz de su sangre, de la sangre de Cristo. Y allí seremos justificados o seremos condenados eternamente. A causa de si hemos pecado libremente, si hemos vivido nuestra vida independientemente y lo hemos llevado conforme a nuestro parecer, o si hemos decidido aceptar la gracia de Cristo y vivir conforme a la palabra de Dios. No permitas que el juicio de Dios caiga sobre tu vida. Hoy es una oportunidad, hoy tienes la oportunidad de que la gracia de Dios se derrame sobre tu corazón, sobre tu vida y que puedas levantarte nuevamente. Hoy tienes la oportunidad de entregarle a Él tu corazón y que te ayude a salir del pecado, a ser libre del pecado. Te invito a que le ores de la siguiente manera y que le digas: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que muchas veces he cometido pecado libremente, intencionalmente, y yo hoy me arrepiento de mis pecados. Me humillo delante de ti y te pido perdón. Te ruego que entres en mi corazón y que limpies toda mi mala conciencia, toda carga que hay sobre mi mente, que limpies todo lo malo que he cometido en mi corazón. Y que me hagas una nueva persona. Que seas el Señor de mi vida a partir de hoy. Y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Padre Celestial, te doy gracias por Jesucristo. Y te ruego, Padre, que me ayudes cada día a vivir en santidad e integridad. Y que me sostengas de tu brazo derecho, Señor mío. Señor eterno, quiero estar ese día en tu juicio y ser aceptado por medio de la gracia de Cristo. Gracias, Padre, por tu amor. Que tu Espíritu Santo me ayude en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón
grande es Dios. Eso aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Eso aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Eso aliento en mi ser, Por eso alabaré, alabaré. Eso aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y esos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. cantarán. Eres Dios. Eso aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Eso aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Eso aliento en mi ser, por eso alabaré, oh, alabaré. Eso Eso aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Grande eres Dios. Si has hecho esta oración por primera vez y entregado tu vida a Cristo, te animamos a que visites una iglesia cristiana en donde se enseñe la Biblia. Y si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha bendecido, ponte en contacto con nosotros. Queremos saber de ti y orar por tu vida. Amigo, amiga, Dios nos ha advertido por medio de su palabra con respecto al pecado, sobre pecar libremente, sobre cada pecado, sobre las consecuencias que trae, sobre la gravedad de pecar. Así que ya no sigamos ofendiendo a Dios, ya no busquemos el ofender a Dios. Acerquémonos ante su gracia, ante su trono de misericordia y humillémonos delante de Él y decidamos a partir de hoy caminar en integridad, caminar en temor delante de Dios, teniendo una reverencia hacia su ley, respetando sus mandamientos. Yo te animo a que busques de Él, yo te animo a que tengas temor de Él, a que respetes su palabra, yo te animo a que dependas de Él en todo. Yo te puedo asegurar que tu vida a partir de hoy cambia, tu vida a partir de hoy es una nueva vida. Y también esto va a afectar a tu familia y a todo lo que hay a tu alrededor. Bendigo tu vida y la de tu familia en el nombre de Jesús. Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me
amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Minutos de Esperanza es una producción del Ministerio Ennacor. Para contactos, escríbanos al WhatsApp 0984 79 34 41, al correo electrónico minutosdeesperanzapi@gmail.com o visite nuestra página en Facebook Minutos de Esperanza. Esperamos su sintonía de lunes a viernes a las 5:30 am por la 89.1 Radio Concierto, con la conducción de Pedro Rojas.